Saludos cordiales especialmente a los televidentes de las islas de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro. Y nuestra más cordial bienvenida a los invitados, a los protagonistas del programa de hoy. Han visto ustedes el título, Actualidad en el Parlamento. Bien, pues para hablarnos de asuntos de actualidad en el Parlamento tenemos aquí a doña Cristina Tebio Ascanio, vicepresidenta de la Cámara Autonómica y, por supuesto, presidenta del Partido Popular en Tenerife de momento. Buenas tardes, noches, y si me lo permites, si hablamos de la Casa de todos los canarios, los protagonistas deberían de ser los canarios y no nosotros. Pero el debate son ustedes los protagonistas, aunque sea sobre asuntos que incumben al protagonismo ciudadano. Vamos a intentar, don Ricardo Sirón, que los protagonistas se sientan los canarios. Ojalá, amén. También nos acompaña doña Flora Marrero Ramos, diputada autonómica de Coalición Canaria. Doña Flora, bienvenida. Vale, bien hallada, muchas gracias por invitarme. Y también don Santiago Pérez García, diputado autonómico del Partido Socialista Canario, PSOE. Don Santiago, bienvenido. Y militante de base del Partido Socialista. Yo no he dicho. Bien hallado, bien hallado. Yo no, don Santiago, yo no quito ni pongo rey y ayudo al señor de la información. Bien. Es muy modesto, don Santiago, con esa expresión, ¿eh? Es muy modesto. Sí, bueno, él sabrá por qué la dice. Se pueden decir muchas más cosas además de militante de base, pero eso le honra. Sí, eso él sabrá por qué lo dice. Su misterio tendrá. Bien, don Santiago, aparte de jurista fino, es lagunero de pro. Dicho eso, dicho todo. Sí quiero recordar a ustedes un poco la señal de identidad del canal. Ustedes se las conocen. Este es un canal que, siendo de propiedad privada, 100% capital tinerfeño, canario, sin embargo trata de responder a las exigencias de un servicio público. Nuestra línea editorial es pluralista, está claro, y también tengo que decir que estamos en cabeza a pesar de los pesares de algunas decisiones administrativas, estamos a la cabeza de las preferencias de las audiencias, tanto en la provincia de Santa Cruz de Tenerife como en el archipiélago canario. Es habitual que iniciemos los debates con el informe que han elaborado los servicios informativos de Canal 8. Pues vamos con ese informe. Trece meses son los que restan para los próximos comicios autonómicos y en el Parlamento de Canarias se sigue viviendo un panorama similar al de inicios de la legislatura en 2007. Coalición Canaria y Partido Popular conformaron entonces un proyecto político conjunto para regir los designios de la comunidad autónoma y hasta la fecha lo han logrado mantener con la oposición del PSOE, el grupo mayoritario de la Cámara. La fuerza liderada entonces por Juan Fernando López Aguilar se hacía con 26 de los escaños del Parlamento. Coalición Canaria, con Paulino Rivero como cabeza de cartel, obtenía 19 y el Partido Popular de José Manuel Soria, 15. Así pues, la matemática electoral privada de una mayoría absoluta daba como resultado varias posibilidades de pacto, cerrándose finalmente la de 34 contra 26. Es obvio que si un acuerdo político transcurre como recoge el documento que se rubrica, como tal, salgan adelante todos los temas que propone uno u otro grupo de ese matrimonio, y así ha sido. Lo que no está explícito es la negativa constante a los asuntos que propone el grupo opositor, ni la de este a los proyectos de los anteriores. El caso es que esa ha sido una de las tónicas dominantes de esta legislatura, para muchos la de mayor crispación de la política canaria. Mientras Coalición Canaria ha mantenido estable a sus mujeres y hombres dentro del Parlamento y del Gobierno en estos 3 años de mandato, el Partido Popular ha hecho lo propio en el Ejecutivo, pero no en la Cámara, donde mientras María Australia Navarro ocupaba en principio la presidencia y portavocía del partido, posteriormente cedía este último puesto a Miguel Cabrera Pérez Camacho, quien a la postre renunciaría por desavenencias con Soria, dejando nuevamente los cargos en posesión de la primera. El grupo de Coalición Canaria, como decíamos, se ha mantenido con José Miguel González como presidente y con José Miguel Barragán como portavoz. En el PSOE sí ha habido más cambios. En la presidencia se recuerda a Aguilar, luego a Francisco Hernández Espínola y luego a Manuel Marcos Pérez. En la portavocía empezaba,
el propio Spínola, le sustituía a Blas Trujillo, luego Santiago Pérez y ha vuelto Spínola. Ha sido una legislatura donde todas las fuerzas han hablado de búsqueda de consenso, pero donde ninguna ha dejado de reprochar al contrario. La estrategia la misma. El PSOE canario culpa al gobierno autonómico de la galopante crisis económica y el descalabro en las cifras del paro, mientras Coalición Canaria y Partido Popular les devuelven las tensiones hablando en las islas del gobierno estatal. Restan 13 meses y puede pasar de todo. No olvidemos que ha empezado la recta final de cara a otras elecciones. De cara a otras elecciones, pero nuestro propósito no es hablar de los preparativos de la campaña electoral, sino el propósito de este debate, de este programa, no pasa sino por la actualidad en ese Parlamento. ¿Qué es lo que se está trabajando? ¿Cuáles son las preocupaciones? ¿Cuáles son las medidas que se están aprobando? ¿Cuáles son las frustraciones, que supongo que alguna también habrá, etcétera? Bien, doña Cristina, usted tiene la palabra. Bueno, pues muchas gracias. La verdad que se ha hecho un resumen interesante, ¿no?, de la labor parlamentaria. Y es verdad que no se ha entrado en los asuntos que se han tratado, y yo como diputada siempre me quejo de que muchas veces se produzcan en el Parlamento, en la Casa de Todos los Canarios, debates que no llegan a los ciudadanos y que yo creo que interesarían y que llamarían la atención de mucha gente hacia lo público, hacia lo político, ¿no? En estos momentos, bueno, pues la situación es la situación económica que viven y que conocen perfectamente, desgraciadamente, demasiados oyentes de este canal, y es que, bueno, pues en Canarias, bueno, la situación económica general, estamos hablando de un país en el que más de 4.600.000 españoles y españolas queriendo trabajar no pueden hacerlo, no encuentran un trabajo, y por dar una cifra redonda, en Canarias estamos hablando de que cada año en Canarias más de 800.000 canarias y canarios se encuentran en esa situación tan desagradable, ¿no?, de que queriendo trabajar no pueden porque desgraciadamente la situación económica no responde. Y por lo tanto, pues la mayoría de los debates, tanto el debate del Estado de la Nacionalidad Canaria que hemos celebrado recientemente, como muchos otros debates han estado y han girado en torno a todos esos recortes de austeridad presupuestaria que hay que adoptar, a esa reorganización político-administrativa de la Comunidad Autónoma Canaria, yo creo que también del Estado español, que hay que afrontar, y bueno, pues de alguna manera yo creo que nos hemos puesto de acuerdo en muchas cosas, y en otras cosas sigue existiendo esa confrontación de opiniones y esa confrontación de argumentos, ¿no? Estamos en una etapa en la que coincide en el tiempo la presidencia canaria de las regiones ultraperiféricas, por ponernos en el marco europeo y en el escenario internacional, y además coincide en el tiempo el hecho de que bueno, pues se da la presidencia española de la Unión Europea, y yo es verdad que tengo que empezar diciendo que a mí me da mucha pena que en temas fundamentales que afectan a la economía española, como pueda ser la política agraria común, que afecta a miles de agricultores, ganaderos y pescadores, pues que no se haya aprovechado algo más esa presidencia española, y que también, bueno, pues que de alguna manera vivamos todos los días malas noticias como consecuencia del descrédito internacional que tiene el Estado español. No sé si tengo más tiempo, si no, pero sí me gustaría decir, porque es una cuestión de actualidad, que en el día de hoy, bueno, pues el Gobierno de España ha anunciado esos recortes del gasto público que mi partido, que el Partido Popular, que Mariano Rajoy viene solicitando desde demasiado tiempo, y bueno, pues en una segunda etapa del programa me gustaría hablar de esa cuestión, ¿no? Tendrá usted la oportunidad de hablar todo cuanto entienda que debe hablar. Doña Flora Marrero. Bueno, yo creo que esta legislatura, desde luego, ha estado marcado inexorablemente por lo que es la situación económica.
si hacemos un análisis de todos los plenos, inclusive en las comisiones que no tienen que ver con el aspecto presupuestario, todo al final va a desencadenar en lo que es el problema que en este momento, y lo veíamos ayer en la encuesta del CSIC, que más preocupa a la ciudadanía, que es el problema de desempleo. En este momento, Canarias, Cristina daba la cifra de 800.000, pero es 300.000, que es un montón. Estamos hablando del 30% de la población que en este momento no tiene un puesto de trabajo, y cuando hablamos de 300.000 tenemos que pensar en 300.000 familias que en este momento están detrás, donde muchos de los miembros de la unidad familiar, todos están en este momento en paro. Y esto ha sido lo que más ha preocupado en las iniciativas parlamentarias de las tres fuerzas políticas, ¿qué está haciendo el Gobierno? Se pregunta, yo creo que el consejero que más ha comparecido en el Parlamento es el consejero de Empleo, seguido de la consejera de Bienestar Social. Estoy seguro, no tengo las estadísticas, pero estoy segurísimo. Y lo que es la actividad parlamentaria, yo me imagino que a lo largo del debate después hablaremos de las leyes que están en este momento pendientes, ha sido una actividad, y Cristina está en la mesa y lo ha dicho el presidente del Parlamento, don Antonio Castro, de la más fructífera desde el punto de vista de lo que son las iniciativas. Yo estaba viendo las iniciativas que se han hecho en relación a las otras, y el Gobierno ha comparecido, el Gobierno de las 11 consejerías, 1049 veces ante el Parlamento de Canarias, que son muchísimas veces, y aquí hago comisiones y plenos. Y después lo que llamamos recomendaciones, es decir, propuestas que hacemos los grupos parlamentarios al Gobierno, que son las PNL, lo que llamamos las proposiciones no de ley, son 223, es decir, son 223 medidas. Recuerdo la última que logramos por unanimidad, el tema de las chumberas en La Laguna. Es decir, son recomendaciones que se le hacen al Gobierno, que no son de obligado cumplimiento, pero sí moralmente el Gobierno está obligado. Y entonces después destacaría dos etapas. Yo creo que en esta última etapa, donde decían que quedaban 13 meses, que parece que son los 13 meses más duros desde el punto de vista pues dialéctico parlamentario y desde el punto de vista pues de las fuerzas políticas, donde parece que toca, que desde luego que yo no lo comparto en absoluto, posicionarse de cara a lo que es las próximas elecciones, donde desde luego nosotros, Coalición Canaria, no estamos pensando en eso. Yo sí he detectado por las tres fuerzas políticas un mejor ambiente. No me pregunten por qué, pero sí veo por los tres... ¿Y por qué no lo vamos a preguntar? Perdón, ¿por qué no le preguntamos por qué? Diga. Vale, pues lo preguntamos, pero pues sí veo mayor, por lo menos, intención o mayor predisposición a llegar a acuerdos. Y yo he notado en los últimos plenos donde muchas cuestiones se están sacando por unanimidad. Y esto es lo que en este momento, entiendo yo, quiere la ciudadanía. La ciudadanía no quiere las broncas de los partidos políticos, lo que quieren ser medidas concretas y propuestas para salir de esta crisis económica, que es una crisis que afecta a Canarias y que desde luego que es de ámbito mundial. Muchas gracias, doña Flora. Perdón, Ricardo, antes, y no le quiero quitar ni un segundo a mi compañero diputado, don Santiago Pérez, pero sí aclarar que doña Flora Marrero tiene razón al aclarar que el dato que yo he dado de más de 800.000 canarios y canarias en paro es desde el 2004. Y por lo tanto no me refería a un año solo. Y perdón, muchas gracias. Sí, si fuera un año solo estábamos ya perdidos. Sí. Don Santiago, no le voy a preguntar a usted por si se da por aludido tangencialmente con esta última exposición de doña Flora. Hable usted con libertad. Bueno, estos días todos hemos estado presenciando la incertidumbre que se produjo a raíz de las elecciones en Gran Bretaña, porque ningún partido había obtenido mayoría absoluta. Pero desde que se hicieron algunos movimientos tácticos por parte del ya ex premier, ¿no?, laborista, para entenderse con los liberaldemócratas, automáticamente empezaron a hablar de que se estaba formando un gobierno de perdedores, porque sin mayoría absoluta habían ganado los Tories, los conservadores. Esto es lo que ha pasado en esta legislatura para empezar a hablar. El pueblo canario expresó con claridad un deseo de cambio, todo lo más que se puede expresar con un sistema electoral como el que tenemos, y convirtió al Partido Socialista desde la oposición en primera fuerza política. Se formó un gobierno de perdedores, legítimo, pero de perdedores. Y no es el mejor gobierno para afrontar una etapa difícil. Un gobierno que desdeña un deseo de cambio
difícilmente discutible a la vista del resultado de las urnas, ¿no? Y en consecuencia, yo creo que esta legislatura ha estado marcada por un deterioro de funciones parlamentarias muy importantes, como por ejemplo la de control político del gobierno. No hay pleno en el que el gobierno no pretenda desviar la dación de cuenta de su actuación hacia el gobierno estatal. El gobierno de Canarias sabe que para la mayor parte de la población, más en tiempos de crisis, el gobierno de verdad es el gobierno de España. El gobierno estatal es el arrastre sociológico de lo que ha sido la realidad de las cosas durante mucho tiempo. Y la gente no sabe que, a pesar de su relativo poco margen para actuar, los gobiernos autonómicos gestionan la mayor parte de las políticas activas de empleo y también los recursos para financiar esas políticas. El gobierno de Canarias se quita de en medio. En el último pleno, cuando se le cuestionaba al presidente del gobierno, Paulino Rivero, por el catastrófico indicador de desempleo en el archipiélago, automáticamente se refería a lo que él llama los 5 millones de parados que hay en España, que no llega a 5 millones, pero parecía que a él le gustaba que ya hubiera 5 millones, ¿no? Y hay que dejar claro que este gobierno es heredero de una serie sucesiva de gobiernos que desaprovecharon una época de bonanza económica espectacular, de crecimiento económico espectacular, para poder intentar ayudar a cambios en la economía canaria que ahora nos permitieran afrontar mejor una época difícil. Sin embargo, se dejaron llevar por la inercia del crecimiento, basado exclusivamente en la actividad turística y en la actividad inmobiliaria, predominando esta última, ¿no? Creo que se ha deteriorado notablemente la capacidad de control sobre el gobierno, un gobierno muy remiso a dar cuentas de lo que hace. Ha anunciado muchas medidas, muchos paquetes de medidas contra la crisis económica, pero que yo sepa, balance de alguna de esas medidas, del efecto que ha producido, prácticamente ninguno. La actividad legislativa es una actividad que ha sido intensa en esta legislatura, pero en la que yo percibo también un cierto grado de deterioro, porque no se toman en cuenta las propuestas que hace el principal grupo de la Cámara. De los 60 diputados, 26 pertenecen al Grupo Socialista. Ahora tendremos ocasión de hablar de una iniciativa legislativa que puede servir de ejemplo de muchas cosas, la del catálogo canario de especies amenazadas. Esta es mi impresión. Y en estos últimos momentos de la legislatura hay una conflictividad importantísima entre el Gobierno de Canarias y las entidades territoriales del archipiélago, cabildos y ayuntamientos. Ya no se le puede echar la culpa a Juan Fernando, ni se le puede echar la culpa al que era portavoz del Partido Socialista, que les habla en estos momentos, al que se asocia con Juan Fernando. El conflicto es exclusivamente entre un gobierno y entidades territoriales fundamentales del archipiélago, cabildos y ayuntamientos, cuya ayuda y cuya actividad son esenciales para afrontar la crisis, ¿no? Creo que esto, digamos, como primera intervención, puede servir. Muy bien, estaremos enseguida con ustedes y evidentemente ha pedido la palabra doña Cristina, la tendrá, doña Flora la tendrá también, don Santiago, los tres están pidiendo la palabra. Muchas gracias, enseguida estamos con ustedes, no se vayan. Están ustedes, estamos en Canal 8, en el programa Actualidad en el Parlamento, y son los protagonistas de este debate doña Flora Marrero Ramos, diputada autonómica de Coalición Canaria, doña Cristina Tavio Ascanio, vicepresidenta del Parlamento de Canarias y presidenta del Grupo del Partido Popular, y don Santiago Pérez García, diputado autonómico del Partido Socialista Canario PSOE. Hemos tenido una primera parte del debate y ahora tiene la palabra doña Cristina. Bueno, pues yo creo que todos hemos coincidido, desgraciadamente, en algo que los canarios tienen muy claro, porque lo están padeciendo, como antes decía, y es que los debates del Pleno, más o menos acalorados según la intervención de cada uno, han girado en torno a nuestros problemas económicos y por lo tanto todos los reconocemos. A partir de ahí, de alguna manera, se ha hablado y se ha puesto un ejemplo de las últimas y recientes elecciones y no quiero dejar de hablar de ese asunto, ¿no? porque de alguna forma se ha hecho una comparación con el gobierno de Canarias.
y es el hecho de que, bueno, pues que se ha criticado el gobierno que se iba a formar entre los laboristas y los liberales en Inglaterra y se ha calificado como un gobierno de perdedores y que de alguna manera por ello el gobierno de Canarias también está siendo gestionado en estos momentos por quienes no ganaron las elecciones. Hombre, hay un matiz muy distinto, señor Pérez, si me lo permite, y es el hecho de que en todo momento el señor Cameron, el líder de los Tories, ha mostrado su disposición y su voluntad de llegar a acuerdos, cosa que en su día no quiso el jefe de la oposición, don Juan Fernando López Aguilar, cuando gobernaba. De alguna manera no pudo ponerse de acuerdo con el líder de Coalición Canaria, don Paulino Rivero, y no pudo ponerse de acuerdo con el líder del Partido Popular, José Manuel Soria. Y esto marca la diferencia de las cosas. Y por lo tanto yo no creo en que sea un gobierno de perdedores, es un gobierno, y es un gobierno que hay que respetar y que tiene una mayoría parlamentaria. Y yo voy a poner otro ejemplo, o sea, decir eso es no aceptar la realidad. Vivimos en un archipiélago donde hay 7 cabildos. De los 7 cabildos del archipiélago canario, el Partido Socialista solamente gobierna en 2. Y en uno de ellos, por utilizar el sinónimo que usted ha empleado, esa metáfora, gobierna también un gobierno de perdedores, es su secretario general, don José Miguel Pérez, el que hizo una moción de censura y arrebató el gobierno de Gran Canaria al presidente del Cabildo, José Manuel Soria. Hombre, yo creo que las cosas no se tienen que interpretar así, pero yo creo que esto es lo que demuestra que el Partido Socialista ha estado más instalado en criticar el sistema y el gobierno, porque era un gobierno con una mayoría parlamentaria, que realmente en hablar del fondo de las cosas que son lo que realmente le interesa a los canarios. Respecto del catálogo de especies, yo estoy deseando hablar de esta cuestión, porque, vamos a ver, si la comunidad autónoma canaria es quien tiene que decir, y lo tienen que decir los técnicos, los científicos, qué especies tienen peligro a extinguir, y está constatado que hay determinadas especies que no tienen peligro de extinción y que estaban mal catalogadas, ¿por qué una mayoría parlamentaria no lo puede aprobar? Y más cuando nos estamos jugando algo tan importante, y a mí no me importa decirlo, como una obra de miles de millones de euros para la isla de Tenerife, como es el puerto de Granadilla, donde don Santiago Pérez, parece que estábamos todos los partidos políticos del Ayuntamiento de Granadilla, del Cabildo Insular de Tenerife, del Parlamento de Canarias, todos de acuerdo. Respecto a ese conflicto y esa conflictividad que ahora quiere el Partido Socialista llevar a los cabildos. En Canarias hay falta de perras, lo dije al principio de mi intervención, y esa falta de perras está afectando a las empresas, está afectando a las instituciones, ayuntamientos, a cabildos y al Gobierno de Canarias. Y tenemos que ponernos de acuerdo porque hay duplicidad, triplicidad de competencias y todo el mundo no puede hacerlo todo, porque supone un coste demasiado alto para todos los canarios. Y yo creo que no todos los debates, si me permiten una reflexión, tienen que ser ideológicos. No todos los debates tienen que ser políticos. Yo creo más, y se lo decía Bill Clinton a George Bush en uno de los debates, el problema es la economía. Y yo creo realmente que el gran, y lo digo de verdad, y ya termino, perdón, y le pido perdón a mis compañeros que me quiten tiempo de la segunda intervención, y lo digo desde el corazón o desde mi convicción personal. Yo creo que el gran problema de esta etapa socialista en España es que se nos quiere aislar a los españoles o segmentar en función si somos de izquierdas o de derechas, si estamos en un bando o en otro, si somos socialistas populares o de otro partido. Y yo creo que tenemos que enterrar eso, que la política no siempre tiene que ser ideológica y que tenemos que pensar que la política tiene que ver mucho con la economía, con el sentido común y con administrar las cosas bien. Administrar las cosas bien, por supuesto. A ver, venga, Flora. No, yo no voy a entrar en calificar este gobierno actual. No lo voy a entrar a calificar porque los nacionalistas en el País Vasco ganamos las elecciones y en este momento no estamos gobernando, porque ha habido un pacto legítimo del Partido Socialista y el Partido Popular. Los nacionalistas también ganamos las elecciones en Cataluña y no se ha gobernado, ahora toca elecciones en el mes de octubre.
porque pactaron otras fuerzas donde no estaban los nacionalistas y tenían la mayoría parlamentaria. Entonces yo creo que si jugamos con la baraja, jugamos con la misma baraja en todos sitios. No vale que en Canarias se le tenga una determinada calificación y en otras comunidades autónomas con más o menos diputados, un número de diputados arriba, abajo, se le tenga otra calificación. Por eso que no voy a entrar en ese debate, porque creo que es un debate estéril y la democracia tiene estos instrumentos y ojalá lo tengamos por muchos años, ¿no? En el tema que nos vamos a centrar, que es en el ámbito Canarias, y yo no voy a hablar en este momento de socialistas ni populares, porque yo lo que estoy detectando que unos que no quieren perder y otros que quieren coger lo que otros van a perder, se están pensando, es decir, yo sí estoy detectando que tanto el Partido Socialista como el Partido Popular están pensando en clave de las elecciones generales y se ve en los debates, ¿no? ¿Por qué lo quiero centrar en Canarias, no? Porque hay varios temas que me preocupan. Primero, el tema de desempleo, como dijimos, y hemos coincidido las tres fuerzas políticas, y este gobierno de Canarias hizo una apuesta de hacer políticas activas de empleo dentro de los márgenes que tiene la comunidad autónoma, que son unos márgenes muy limitados, de una apuesta por crear empleo para las personas que residen en Canarias. Yo recuerdo los ataques que tuvo en su momento el presidente del gobierno, don Paulino Rivero, donde lo tachaban de xenófobo, hasta que la Unión Europea dijo que el gobierno de Canarias, mientras estuviese esta situación de crisis económica, podía crear políticas activas de empleo para las personas que residen en Canarias. Y esto ha sido parte del trabajo que se ha hecho tanto en el Gobierno de Canarias como lo que hemos hecho Coalición Canarias con el apoyo que estamos prestando en este momento al Gobierno. El catálogo de las especies protegidas, que es en este momento una de las leyes que se están tramitando, tiene un cierto retraso, junto a la ley de participación ciudadana y de las actividades clasificadas. Yo creo que son tres leyes que en este momento están pendientes. Y el catálogo de las especies protegidas no va a desproteger menos de lo que se ha hecho con la ley estatal, con la ley del 2007. Estamos hablando que se van a proteger más de 400 especies, concretamente 427 especies, donde se va a poder sancionar, aunque una especie esté en una propiedad privada, y por eso se tiene que hacer por ley, no se puede hacer por decreto, que es una de las que seguramente lo trataremos a lo largo del debate, y es una ley que está hecha por los biólogos, es decir, por los expertos en este momento de la Consejería de Medio Ambiente, donde se pueden, con los estudios técnicos, incorporar nuevas especies. Saben que hay dos clasificaciones, una es de las especies de interés general y otra de las especies de interés del ecosistema canario, ¿no? Las de interés general son aquellas que están con independencia del lugar donde estén, y la del ecosistema es en su ámbito, ¿no? Porque una especie en sí misma no es nada, sino hay que proteger la especie donde está y lo que le rodea. Y esto, repito, se ha creado una polémica que yo creo que no tiene fundamento ninguno, que no va a suponer que aquellas especies que están en peligro de extinción van a desaparecer, todo lo contrario, van a estar súper protegidas y va a proteger lo mismo que la ley de ámbito estatal. Muy bien, muchas gracias. Don Santiago Pérez. La verdad es que a mí me cuesta un poco llamar a Cristina Tavío señora Tavío. Prefiero llamarla Cristina o simplemente Cristina Tavío. Hay que agradecerle que ella expresa las cosas con bastante sencillez, ¿no? Y directamente ha asociado el catálogo de especies amenazadas a la construcción de una obra pública muy importante. Hay un viejo proverbio jurídico que dice que a confesión de parte relevo de prueba, ¿no? Que tiene que ver el catálogo de especies amenazadas con una obra pública de gran envergadura, o es que se va a cambiar el catálogo de especies amenazadas para poder llevar a cabo una obra pública que está bloqueada por decisión judicial, porque al parecer, y por eso la bloqueó el Poder Judicial, no se estaban haciendo las cosas legalmente. Miren, la cuestión es la siguiente. A mí, que me importa Canarias, me importa mucho Canarias, me disgusta y me entristece
que las cosas vayan en el mundo más avanzado, en los países más avanzados, en una dirección y en Canarias vayamos en la contraria. Hay un convenio internacional, el convenio de Aarhus, que se ha traducido luego en directivas europeas porque la Unión Europea signó ese convenio. También lo firmaron y lo ratificaron estados pertenecientes a la Unión Europea como el nuestro. El convenio de Aarhus establece como un nuevo derecho de ciudadanía la capacidad de participar en todas las decisiones que tienen que ver con la ordenación de los recursos naturales. Un derecho de ciudadanía. Porque entiende el convenio de Aarhus, alentado por la Comisión para Europa de Naciones Unidas, que el medio ambiente y los recursos naturales son de titularidad colectiva. También lo decide así la Constitución española. En Canarias vamos en el sentido contrario. Actualmente el catálogo de especies amenazadas está regulado por decreto. La mayor parte de los funcionarios de la Consejería han hecho público un comunicado diciendo que no entienden por qué ahora hay que regularlo por ley. Pero en las enmiendas que han presentado a esta ley que se está tramitando, Coalición Canaria y Partido Popular, las tengo aquí, la enmienda número 5, pretenden que una vez aprobado el catálogo por ley del Parlamento de Canarias, las modificaciones futuras se puedan hacer también por decreto. Y la pregunta es, ¿por qué quieren hacerlo ahora por ley? Si el catálogo actual se aprobó por decreto y pretenden que en el futuro las modificaciones del catálogo se hagan también por decreto, ¿por qué quieren aprobarlo por ley? La respuesta es sencilla. Quieren aprobarlo por ley porque el procedimiento legislativo permite dejar a un lado la participación ciudadana. Y además, cuando se apruebe por ley, esa ley no la pueden impugnar los ciudadanos, ni las asociaciones ecologistas, ni la comunidad científica, porque una ley solo puede impugnarse ante el Tribunal Supremo. Pero en cambio un decreto se puede recurrir ante la jurisdicción contenciosa administrativa, ante la jurisdicción ordinaria, y eso pueden hacerlo los ciudadanos. Esta es la clave del asunto. Se trata de blindar un nuevo catálogo que desprotege algunas especies para poder ejecutar alguna obra pública. Esta es la clave del asunto. Y hasta el presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, el señor Pedro Rodríguez Zaragoza, pensando que nadie le oía, lo expresó así muy recientemente ante una serie de representantes de inversores norteamericanos. Dijo, dentro de un mes, cuando se apruebe la ley del catálogo en el Parlamento de Canarias, se desatascarán y se podrán empezar a ejecutar las obras del puerto de Granadilla. Yo no me he manifestado nunca en contra del puerto de Granadilla, nunca. Nadie podrá decirlo porque no lo he hecho. Me he manifestado muchas veces a favor del puerto de Santa Cruz, al que querían dejar embalsamado. Pero el puerto de Granadilla, como cualquier otra infraestructura, en un país como el nuestro, si nos preciamos de querer situarnos entre los países de vanguardia, hay que hacerlo de acuerdo con la legalidad. Y no se le puede imponer a las instituciones públicas una agenda por determinados grupos económicos, por legítimas que sean sus propuestas. Las instituciones públicas deben velar por el interés general y por el cumplimiento de la legalidad. Y en los tiempos que vivimos, la legalidad que protege los recursos naturales y el medio ambiente es trascendental. Es trascendental. Esto es mi opinión al respecto. Yo tampoco voy a entrar en hablar de lo que ocurre en el País Vasco, en Cataluña, porque todo el mundo sabe que cuando un partido que gobierna durante mucho tiempo y tiene mayoría absoluta, pierde la mayoría absoluta, ahí hay un deseo de cambio que se puede utilizar para formar un gobierno alternativo. Pero cuando dos partidos que están gobernando durante mucho tiempo pasan automáticamente a ser de primera y segunda fuerza parlamentaria a segunda y tercera, hay un deseo de cambio entre la ciudadanía que si se le quiere ignorar, se puede ignorar. Es legalmente posible ignorarlo, pero no es el mejor gobierno para afrontar una situación difícil. Y en este momento la conflictividad nadie quiere trasladarla a los cabildos. Todos los cabildos, quien quiera que sea el partido que los preside, en estos momentos han manifestado su disgusto y su disconformidad con el tratamiento que están recibiendo por parte del Gobierno de Canarias, que ha sido así durante toda la legislatura. Y el problema ha estallado, como suelen estallar los problemas, en el peor momento. En el peor momento es cuando ha estallado el problema. Y tanto el presidente del Gobierno como el vicepresidente a las reclamaciones de los cabildos han respondido con un desdeñoso, que no hagan ruido. Los cabildos no están haciendo ruido. Pueden tener mayor o menor parte de razón en este contencioso, que yo creo que tienen bastante, todos discutibles, pero no se les puede responder desde el Gobierno de Canarias con un desdeñoso, no hagan ruido, porque eso sí que marca un tono, una forma que crea conflictividad, y ya no tienen a Juan Fernando para echarle toda la culpa de las tensiones y las crispaciones a Juan Fernando. Ya no está aquí, hace mucho tiempo que no está, y como no está, a veces lo recuerdan. Bien, pues vamos a hacer otro descanso y enseguida abordaremos la tercera etapa de este debate.
Actualidad en el Parlamento es el título del debate de hoy en Canal 8, dentro del programa de Crítica Noche. Son los protagonistas del debate, nos acompañan don Santiago Pérez García, diputado autonómico del Partido Socialista Canario PSOE, doña Flora Marrero Ramos, diputada autonómica de Coalición Canaria, y doña Cristina Tavío Ascanio, vicepresidenta del Parlamento de Canarias y miembro del grupo del Partido Popular. Hemos tenido dos partes del debate. Ahora las cámaras de Canal 8 han salido a la calle con esta pregunta. ¿Qué opina del actual gobierno de Canarias? Pues vamos a escuchar respuestas. En los momentos que estamos, sin el apoyo de un gobierno central y que estén haciendo lo que están haciendo, desde mi punto de vista lo están haciendo muy bien. No entiendo nada, mi niño. No le podría responder. De lo mal yo no lo veo que lo estén haciendo tan mal. ¿Me comprende? Yo lo veo bien. Realmente a mí me parece que están haciendo un trabajo en beneficio de la ciudadanía y de Canarias en general. Yo desde luego lo tallaría de sobresaliente, ¿no? Qué difícil. Es difícil de evaluar debido a que la crisis que tenemos a nivel internacional es difícil de evaluar. Pero teniendo en cuenta el paro que hay en Canarias, pienso que muy bien, no creo que lo hayan hecho. Bueno, en ese tema no sé, pero realmente como está la cosa, yo le doy de momento a la E negativo. ¿Cómo? ¿Lo evalúa? Pues, ¿qué te diría yo sinceramente? Que regular. Nosotros la laguna la tenemos perfecta, porque ya lo estás viendo y estamos contentísimos. Pero lo demás del gobierno, en realidad yo tampoco te puedo decir mucho. Sí, de momento sí, está todo muy bien, pero lo que dice ella también, después el gobierno es otra cosa, pero la cosa de la laguna y tal, sí está muy... Lo que han gestionado han hecho mucho por la laguna, la cuesta y todo eso, está muy bien. Todo. Fatal. La policía local esa que van a poner, que no hace falta para nada, tenemos Guardia Civil, Policía Nacional, policías locales, a gastar dinero, nada, como a ellos no les cuesta nada, fatal. Bien, doña Cristina. Sí, bueno, pues, hombre, a mí voy a felicitar a una de las personas que ha intervenido, que es el responsable provincial de la Cruz Roja, porque yo creo que, hombre, me ha sorprendido la calificación que nos ha dado a todos, pero yo sí quiero aprovechar su intervención para decir que precisamente organizaciones no gubernamentales como la Cruz Roja o otras que conocemos en este momento el trabajo que están realizando, sí se merecen ese premio. Y a todos, bueno, pues yo creo que bueno, felicitar al canal porque es interesante para nosotros también escuchar esas opiniones. Y volviendo al debate, que yo creo y espero que aclaremos cuestiones a los ciudadanos con nuestras intervenciones. Voy a tocar muy por encima 4 de los asuntos porque, claro, se está acabando el tiempo y no me gustaría dar la opinión de no querer responder a muchas cuestiones que la gente se plantea. El tema de la ley y de catalogar estas especies. No intentemos ver nada oscuro detrás. Querido Santiago, a mí no, yo creo que no pasa nada, porque siendo tú del Partido Socialista y yo del Partido Popular, hablemos con la familiaridad. De hecho, siempre he reconocido y he presumido de que fuiste mi profesor, y yo no creo que haya nada oscuro en querer aclarar a la Unión Europea algo que se hizo a través de decreto en su día con prisa. Y yo creo que nos equivocamos, porque decir que una especie, que Canarias tiene 174 kilómetros de esa especie, es una especie en extinción, coincidirás conmigo, Santiago, que a lo mejor algún técnico se equivocó en aquel momento. Y por lo tanto yo creo que es justo que en estos momentos se haya hecho un análisis más riguroso y que se revise y que se haga a través por ley. Y si eso va a permitir, además, salvar los obstáculos que existen para invertir los miles de millones que quiere invertir la Unión Europea y que nos hemos puesto de acuerdo todos los partidos a través del puerto de Granadilla sin desmantelar, y yo también he estado a favor del mantenimiento del puerto de Santa Cruz de Tenerife, y por lo tanto yo creo que no hay nada oscuro detrás y no nos empeñemos
en ofrecerles a los ciudadanos siempre una imagen oscura de todo lo que se hace, porque yo creo que nos perjudica a todos. Respecto de la conflictividad, yo decía, la conflictividad con el Gobierno de Canarias por parte de los cabildos, yo decía en mi intervención que no hagamos de algo político cuestiones que tienen que ver con la economía, que hay falta de perras en Canarias, pero hay falta de perras en Canarias también porque hay menos dinero que viene del Estado, porque aquí llevamos un año en el que se nos ha prometido un plan Canarias que iban a suponer 25.000 millones en 10 años y resulta que el primer año hubiera supuesto 2.500 millones de euros en los presupuestos generales de la comunidad autónoma, del Estado para Canarias, y Santiago, me tienes que reconocer que no tenemos ni la mitad, no tenemos ni un tercio. Y por lo tanto, chicos, me gustaría ver la solidaridad de todos los partidos, también reconociendo el esfuerzo tan grande de intentar repartir los recursos escasos en este momento, no solo en favor de los cabildos, entes territoriales, sino también de los ayuntamientos, que hay que ver, y tú como yo tienes compañeros que son alcaldes y te cuentan y nos cuentan y aflora también la situación tan dura que están padeciendo. Y me gustaría introducir dos temas, Ricardo, que a nivel nacional son desgraciadamente noticias, y es, a mí como representante del Grupo Popular, del Partido Popular, me da pena que teniendo mi partido todo el interés en llevar a cabo, porque creemos que España necesita reformas en la educación, porque tenemos el fracaso escolar que desgraciadamente tenemos, no entiendo cómo, poniendo sobre la mesa el Partido Popular, mi partido, reforzar la autoridad del profesorado y reforzar el uso del español como lengua común de todos los españoles, que el Partido Socialista no haya querido estar de acuerdo. Ese es un tema que a mi partido le preocupa mucho y creo que con ese asunto nos jugamos el futuro de nuestras generaciones y por lo tanto hubiera sido bueno que nos hubiéramos puesto de acuerdo. Respecto del plan de austeridad, y sí termino, se ha hecho tarde e improvisadamente un plan de austeridad que casualmente Mariano Rajoy le fue a proponer a Zapatero a la Moncloa el miércoles pasado y que no le hizo caso. Y ha tenido que ser la Unión Europea y el propio Obama quien haya exigido una especie de protectorado para las cuentas del Estado español. Y ese protectorado, el recorte que ha anunciado el Gobierno, ya se sabe que esa improvisación de Zapatero la van a pagar los pensionistas, los funcionarios públicos y las futuras madres. Y eso es una mala noticia porque es recorte de derechos a los españoles. Y mi partido, yo tengo que decirlo, lo ha dicho hoy claramente Mariano Rajoy, pero yo quiero decir que nosotros no estamos a favor con ese recorte, que tenemos tiempo, y aquí envío, como están haciendo todos mis compañeros al Partido Socialista, un consejo, una recomendación, y es que retomen esa cuestión y que eliminen la vicepresidencia tercera del Gobierno de España, que eliminen ese ministerio, que eliminen el Ministerio de Igualdad, que eliminen el Ministerio de Vivienda o que lo fundan en otros ministerios. Que fundan tanto, que se fusionen los ministerios de Cultura y de Educación y también el Ministerio de Sanidad y Trabajo. Y ahí habría la fórmula para que esos recortes no afectan a esas personas que van a ser desgraciadamente las víctimas. Gracias. Doña Flora. Bueno, pues yo me voy a centrar en Canarias. Vamos a ver. 3 asuntos que me parecen a mí que es importante y porque se han plasmado en esta mesa, ¿no? Hay una cuestión que me parece que es necesario aclarar. ¿Por qué ley y por qué no decreto? Pues porque la ley del catálogo de especies protegidas va a recoger, y lo decía yo al principio, lo que es un régimen sancionador. ¿Ese régimen sancionador se puede hacer a través de un decreto? No, se tiene que hacer pura y exclusivamente a través de una ley. Es decir, no se puede a través de un decreto imponer sanciones, solo se puede hacer por la ley. ¿Y por qué se hace así? Porque hay que ajustarlo a lo que es la normativa del Estado español y a la propia normativa europea. Si aprobásemos en este momento un nuevo decreto de catálogo de especies protegidas, ¿podríamos imponer para aquellas personas que vulnerasen el propio catálogo multas? No, solo se puede hacer por ley y este es el motivo, puro y exclusivamente. ¿El catálogo de especie protegida va a proteger menos de lo que protege la ley estatal del 2007? No, inclusive protege más. Inclusive se permite que técnicos en un futuro,
a través de lo que es el propio decreto, se puedan incorporar nuevas especies. A mí me parece que esto es importantísimo y desde luego el catálogo de especies protegidas no está pensado, porque sería ilógico que 427 especies que están protegidas tuviesen esta ley un objetivo concreto. No está pensado para ningún objetivo concreto. Tema de los cabildos y ayuntamientos, ¿no? Y con lo que es la reducción de lo que son los ingresos del REF. Quiero destacar que hay dos informes que son totalmente contradictorios. Uno que sacó los cabildos creo que ayer y otro que tiene en este momento el Gobierno de Canarias, ¿no? Porque al final la polémica para las personas que nos están escuchando es porque el Gobierno de Canarias había hecho una previsión de los ingresos, por poner un ejemplo, en 100 y al final esa previsión de los ingresos no 100, son 80, con lo cual los cabildos habían trabajado con 100 y tienen que devolver esos 20 que algunos cabildos ya han gastado, ¿no? Y esta es la polémica. Y yo confío, y porque así lo decían esta mañana algunos presidentes del cabildo, vamos a recordar que de los 7 cabildos, 5 están gobernados por Coalición Canaria, que al final ni se va a ir a ningún contencioso y al final en esa reunión que va a haber con el presidente de gobierno se va a llegar a un acuerdo. Y otro punto que me parece importante porque se ha dicho en esta mesa, el debate esta mañana sobre las medidas de la crisis económica, que es verdad que el señor Zapatero pidió una comparecencia a petición propia el viernes cuando ya el Fondo Monetario Internacional le conminó a que hiciera una reducción drástica de lo que son el propio presupuesto y hay algunas medidas que yo entiendo que son necesarias, pero desde luego se ha improvisado. Y yo quiero recordar, porque por eso decía yo que me gusta centrarlo en lo que es Canarias, quiero recordar la moción de Aniorama al señor Zapatero en el mes de octubre, donde le pidió una serie de medidas anticrisis. Consecuencia de ello vino un Consejo de Ministros a Canarias con un compromiso de 25.000 millones en 10 años, con lo cual este año tocarían 2.500 millones y eso, otros asuntos que está encima de la mesa y otros asuntos que hay que cumplir. Las medidas de esta mañana del señor Zapatero. Yo esta mañana en el discurso veíamos que por lo menos hay un cambio por lo menos de actitud. Está ya aceptando que estamos en una situación muy difícil y desde luego hay una serie de medidas, unas que propuso esta mañana Anioramas, que habrá que empezar a plantearse y es el copago en algunas administraciones. Estoy pensando en sanidad, estoy pensando en educación para las rentas que se la puedan permitir, desde luego estamos hablando de las rentas más altas. Muchas gracias. Bien, última intervención, se nos ha ido el tiempo. Al final hablará, le vamos a dejar los 2 turnos a don Santiago. No va a utilizar los 2 términos, porque él tiene los 2 plazos, porque él tiene gran capacidad de síntesis, pero sí intervendrá al final, ¿no? Última intervención de doña Cristina. Hemos invertido, pero que conste que yo no lo he solicitado, yo iba a esperar, iba a escuchar gustosamente a don Santiago, pero no me importa cederle el turno para que finalice. Cristina, no, es que ya se nos ha ido el tiempo, ¿sabes? De acuerdo. Venga. Bueno, simplemente por recalcar estas ideas, este plan de austeridad que se asume tarde, yo creo que viene precisamente, o sea, no es... viene a recortar derechos y viene y de alguna forma el pato lo van a pagar desgraciadamente los pensionistas, que son las personas más desprotegidas de nuestra sociedad, las futuras madres y por lo tanto va a repercutir directamente en la natalidad de nuestro país y también bueno, pues los funcionarios públicos, que bueno, yo sí creo que se podía negociar o pactar con ellos algún tipo de contención del gasto. Pero, insisto, de alguna manera el Partido Popular lo que pedía es que se reestructurara el Gobierno de España y que se eliminaran una serie de ministerios superfluos que se podían llevar perfectamente de forma conjunta y que hubieran evitado que se recortaran estos derechos a tanta gente en nuestro país. Muchas gracias, doña Cristina. Última intervención, doña Flora. Bueno, voy a ser breve.
como el objeto del debate era lo que es la actividad parlamentaria, y aquí somos representantes de 3 fuerzas políticas, yo sí quiero trasladar, porque me parece importante, que en este momento los 60 diputados y diputadas del Parlamento de Canarias estamos pensando solo en una cosa, es en el bienestar de la ciudadanía canaria y en activar todas aquellas políticas de cualquier área, porque en agricultura se crean puestos de trabajo, porque en turismo se crean puestos de trabajo, en infraestructura, en todas las áreas, para que esta lacra de estas 300.000 personas que en este momento están en situación de desempleo, dejen de estar en situación de desempleo y podamos ver esos brotes verdes muy pronto. Muchas gracias, doña Flora. Don Santiago, última intervención. Bueno, hay algunas cosas que ha dicho Flora que yo no las voy a contestar. Esto de que Coalición Canaria no se preocupa por las que ya se acercan elecciones, yo lo voy a tomar como una especie de broma cariñosa que ella ha expresado, que tenemos un presidente que no para un momento en el despacho porque está haciendo electoralismo desde el principio de la legislatura. Desde el principio de la legislatura. Y además, Coalición Canaria, que Coalición Canaria no se preocupe de las elecciones, esto es como un mundo al revés, ¿no? Porque es esencialmente una máquina electoral. Tampoco voy a contestarle lo de que la moción de Anioramas dio lugar a la celebración del Consejo de Ministros en Canarias, porque cuando a Paulino Rivero le dijeron, el presidente del Gobierno, a iniciativa del Partido Socialista Canario, va a celebrar un Consejo de Ministros en Canarias para adquirir un compromiso, Paulino Rivero se quedó aturdido y dijo, si no, lo que nosotros habíamos pedido era una reunión para tratar un tema sanitario, algo que estaba pendiente, el tema de la inmigración. Esto fue lo que pasó, esto fue exactamente lo que pasó. Pero ahora Anioramas se ha convertido en la gran conductora de los asuntos del Estado y de los asuntos de Canarias. Y eso que Coalición Canaria no es electoralismo, si lo llegan a hacer, Dios nos coja confesado. Vamos a ver. Cristina Tavío viene comentando que el recorte de algunos ministerios, la supresión de algunos ministerios, habría evitado efectuar estos recortes. Miren, yo creo que en toda Europa no hay una oposición que en una situación como esta demuestre menos sentido de país que el Partido Popular. Están obsesionados por llegar al gobierno. Incluso hoy no ha habido una palabra de aliento al gobierno. Cuando hay una crisis económica, lo que está en juego no es solo gestionar las cosas bien, sino discutir quién va a pagar los efectos de la crisis. Y el gobierno de España ha estado revolviéndose como gato panza arriba, frente a eso que llaman ahora los mercados, que decide todo sobre las políticas presupuestarias, sobre las vidas de millones de personas y no responden ante nadie. El gobierno de España hizo un gran esfuerzo para afianzar nuestro sistema financiero y que no ocurriera lo que ocurrió, por ejemplo, en los Estados Unidos. Gigantes bancarios como Lehman Brothers, desmoronándose un día para otro. Por cierto, gigantes bancarios sobre los que las agencias de solvencia, las agencias de rating, Standard & Poor's, por ejemplo, no habían puesto ninguna pega sobre la solvencia de ese banco y se vino abajo como si fuera un monstruo herido, ¿no? Entonces, resulta que el gobierno de España ha hecho un gran esfuerzo y lo sigue manteniendo para que esta crisis, por primera vez en la historia de España, no recaiga sobre quienes no la han producido. Pero hay una cosa que se llama los mercados, que marcan, y el gobierno de España al final ha tenido que entrar en determinado tipo de medidas y se ha mantenido hasta el final, pero eso lo dicen improvisar. Ha habido medidas para afianzar el sistema financiero, ha habido medidas que han llegado incluso a convertir a ICO, el Instituto de Crédito Oficial, en una especie de banca oficial, porque a pesar de apuntalar el sistema financiero y de que los bancos españoles están obteniendo infinitos beneficios, el crédito no llega a la pequeña y mediana empresa. El gobierno de España es un esfuerzo muy grande en ese terreno y en el terreno de mantener las políticas sociales. Y estos recortes de hoy ni van a afectar a la educación ni van a afectar a la sanidad. Y van a afectar a las pensiones, congelándolas, pero no a las pensiones mínimas ni a las pensiones no contributivas, que el próximo año se van a actualizar también. Estas son las decisiones que toma un gobierno, que pretende que la crisis económica no recaiga sobre los que no la han producido. Y hay una cosa en la que estoy de acuerdo con Anioramas. Hoy ha dicho que el gobierno no debe solo centrarse en los gastos, sino debe hablar de fiscalidad para que las rentas más altas, es decir, las personas que más tienen, también contribuyan. En ese asunto comparto plenamente el criterio que ha expresado hoy Anioramas en la tribuna del Congreso. Muy bien, muchas gracias a todos y cada uno de ustedes, a doña Cristina, a doña Flora, a don Santiago, por su participación en este debate. Les deseamos lo mejor. Evidentemente, también les invitamos a ustedes a que participen a través del correo electrónico si lo desean. En este momento tienen a pie de pantalla la dirección electrónica. Anímense y comuníquense con nosotros. Bien, decía que nuestro agradecimiento, el de Canal 8, a todos y cada uno de ustedes, y nuestro deseo, igual que a ustedes, de que sean felices en la medida de lo posible.